Conversando. Un espacio alternativo para la libre difusión del arte y la cultura. Con Gamay García Varela. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda su servidor Gamay García Varela. Ya estamos aquí en una emisión más de Conversando. Y pues bueno, otra vez el día de hoy, un poquito tarde, transmitiendo aquí desde las instalaciones de Librería Chilambalam. Tremendo aguacero y granizo ha caído estos días aquí en San Cristóbal de las Casas. Y inundaciones en todas las calles. Bueno, pues agradezco yo a las radios que están retransmitiendo esta señal, la 99.1 frecuencia libre, Radio Ciudadana aquí en San Cristóbal de las Casas, como también la 100.7 FM, Radio de Radios, y allá en Tuxtla Gutiérrez llegamos a 10 municipios a través de la señal de Radio Bonampak 100.5 FM, muchas gracias. También les recordamos que si tú tienes un teléfono, un smartphone o una tableta, pues puedes escuchar San Cris Radio a través del sistema de tunin.com, o busca Tunin en la tienda de aplicaciones, o bien también San Cris Radio nada más, y ahí puedes descargar la aplicación propia de nuestra plataforma sancrisradio.com. También estamos transmitiendo por internet, por televisión en internet, a través de www.sancristv.com. Sí, amigos, véannos a través de www.sancristv.com, y pues bueno, ahí está toda la colección de estas transmisiones que hacemos de Conversando, así como también las recomendaciones de libros de Librería Chilambalam. Sí, hoy estamos desde las instalaciones de Librería Chilambalam, Avenida General Utrilla número 3, aquí en el centro de San Cristóbal de las Casas, a media cuadra del Parque Central y al lado de la Comisión Federal de Electricidad. Librería Chilambalam, una de las librerías más surtidas del estado de Chiapas, si no es que la más surtida. Les les recomiendo que visiten el sitio web que está ahora en pantalla, www.libreriachilambalam.com. Bueno, también por último les recuerdo que San Cris Radio, nuestra señal, la pueden escuchar en los Estados Unidos a través de la red Audio Now. Audio Now es líder mundial en radio para dispositivos móviles, esto sin necesidad de internet, lo aclaro, sin necesidad de internet. Puedes escucharnos a través de la red Audio Now allá en los Estados Unidos en el teléfono 712-432-8490. 712-432-8490. Muchas gracias por seguirnos. Bueno, pues vamos a entrar en materia de las recomendaciones de libros del día de hoy, que nuestro anfitrión Gerardo Ranú, a quien le mandamos un saludo, está por aquí atrás de nosotros. Saludos, Gerardo, gracias. Y pues bueno, vamos a comenzar por este libro que ya tenemos ahora en pantalla, que es una propuesta muy muy interesante de el autor Alejandro Jodorowsky. De hecho, prácticamente todos los libros de Alejandro Jodorowsky están en existencia aquí en la librería Chilambalam. Bueno, ¿quién es Alejandro Jodorowsky? Para quien no lo conozca, él es originario de Tocopilla, en Chile. Es un artista chileno de origen judío ucraniano, nacionalizado francés en 1980. Entre sus muchas facetas destacan la de escritor, novelista, dramaturgo, poeta y ensayista, director teatral y de cine, guionista, actor, mimo, marionetista, compositor de bandas sonoras, escultor, pintor y escenógrafo. Esto en libros y en francés, y sus cómics y algunos ensayos, por lo que, siguiendo el concepto de George Steiner, se puede considerar un escritor extraterritorial. Bueno, pues La danza de la realidad es un libro que pues es un ejercicio de autobiografía imaginaria, aunque no en el sentido de ficticia, pues todos los personajes, lugares y acontecimientos son verdaderos, sino en el hecho de que la historia profunda de mi vida es un esfuerzo constante para expandir
la imaginación y ampliar sus límites, para aprenderla en su potencial terapéutico y transformador. Ella actúa en todos los terrenos de nuestra vida, incluso en los que consideramos racionales. Por eso no se puede abordar la realidad sin desarrollar la imaginación desde múltiples ángulos. Normalmente lo visualizamos todo según los estrechos límites de nuestras creencias condicionadas. De la realidad misteriosa, tan vasta e imprevisible, no percibimos más que lo que se filtra a través de nuestro reducido punto de vista. La imaginación activa es la clave de una visión amplia. Permite enfocar la vida desde ángulos que no son los nuestros, imaginando otros niveles de conciencia superiores al nuestro. Esta búsqueda me separó de mi yo ilusorio, me hizo huir de Chile y me impulsó a buscar con desesperación un sentido a la vida. Esto nos dice Alejandro Jodorowsky de este libro de La danza de la realidad. Y La Vanguardia nos comenta acerca de este libro: la vida de Jodorowsky es una obra de arte, esmaltada de situaciones maravillosas, vivencias surrealistas, prodigios y logros de la imaginación y la conciencia. Bueno, pues yo la verdad les recomiendo mucho la lectura de Alejandro Jodorowsky, porque pues bueno, para muchos pareciera que fuera uno más, un escritor más de temas de autoconocimiento, superación personal, pero no, en realidad Alejandro Jodorowsky es un artista, ¿sí? Y que ha hecho grandes investigaciones muy al estilo de Carlos Jung, ¿sí? Donde pues muchas cuestiones de las que nos parecen en cierta forma esotéricas, ocultas, él les da otro sentido, ¿sí? Analizándolas de esta forma. Él es el creador también de la psicomagia, del psicotarot, del psicochamanismo, y pues bueno, le antecede el término psico, sí, ya que pues él cree, o en sus estudios, digamos, ha podido descifrar, sí, que en realidad pues cosas como la magia, el chamanismo, el tarot, sí, pues funciona muy bien a través de los arquetipos de nuestra mente, sí. Bueno, pues también La danza de la realidad ya es una película también, un poco diferente al libro, ¿sí? Recomendamos mucho la lectura de este libro. Y pues bueno, en el Festival de Morelia, Alejandro Jodorowsky presentó este año pues su libro y la película, ¿sí? Y pues bueno, esto fue lo que comentó. Vamos a ver este pequeño breve video y regresamos. Les recordamos, amigos, estamos en vivo transmitiendo desde la librería Chilam Balam en el centro de San Cristóbal de las Casas, General Utrilla número 3, y pues estén pendientes, tenemos muchas más recomendaciones de interesantes libros que nos comparte librería Chilam Balam. Regresamos. Acaban de dar el portazo. No, que no inventen más también. Ahorita viene Estrella. ¡Puro compañero, gente! Una desgracia, por favor. Por favor. A ver. Vamos. Van a ocasionar una desgracia. Por favor. No, a ver. No vengamos por acá. No, por favor. Van a ocasionar una desgracia. Por favor. Hubo gente que llegó a las 7, así llévate. Hay que llegarlo a las 7. A ver. Van a ocasionar
van a ocasionar una desgracia. Por favor, a ver, váyanse retirando. No te puedes, no te quedes retirando. A ver, no. A ver, ya, van a ocasionar una desgracia, señorita. No, a ver, señorita. A ver, ya, retírese, por favor. Van a ocasionar una desgracia. Bien, pues este fue todo ese tumulto que se juntó en la presentación allí en Morelia de La danza de la realidad de Alejandro Jodorowsky, ¿sí? Pues bueno, siguiendo con el tema de Alejandro Jodorowsky, quiero compartirles algunos de los libros, todos muy recomendables y disponibles aquí en librería Chilam Balam, y si no están, pues bueno, pueden pedirlos a través de las instalaciones o el sitio web www.libreriachilambalam.com, ¿sí? Algunos de sus libros son Psicomagia, ¿sí? También están Albina y los hombres perro, La vía del tarot, Cabaret místico, Metageneología, Poesía sin fin, El tesoro de la sombra, ¿sí? Los evangelios para sanar. Todos estos son, pues bueno, algunas publicaciones de Alejandro Jodorowsky que puedes encontrar aquí. Y bueno, también hay una entrevista muy interesante con Alejandro Jodorowsky donde nos habla de la psicomagia, ¿sí? Vamos a ver brevemente para que el mismo autor nos explique este concepto. Regresamos, estamos en vivo y seguimos desde librería Chilam Balam. Alejandro, dejamos en el aire muchas cosas que están en tu libro y yo quería empezar esta segunda parte de la conversación preguntándote por algo que dices en él. Dices que en el momento en que hacemos algo que nunca hemos hecho antes, ya estamos en el camino de la curación. El efecto sorpresa es muy importante, ¿no? Cierto. Es decir, que vivimos con círculos viciosos de hábitos. Tenemos hábitos mentales, hábitos emocionales, hábitos sexuales y hábitos corporales. Entonces, cuando rompemos los hábitos, aparece una nueva dimensión de nosotros mismos, porque en el fondo somos tan infinitos como el universo. Pero la familia, la sociedad, la cultura, nos ponen un molde. Cuando nos salimos del molde empieza la curación. Y no solo eso, hay que hacer algo que nunca haya hecho uno, y mientras más difícil, mejor. Además, y eso también lo insinúas en el libro, cuando hacemos algo que nunca hemos hecho antes, el sujeto, yo, la persona que sea, vuelve a interesarse por el mundo. Y en ese momento, añades, se produce la irrupción fulgurante de la poesía. Cierto, claro. Mira, Castaneda, ¿no? Castañeda, pero se le dicen Castaneda, a un director de un gran periódico, lo hizo salir a la calle a vender periódicos en la calle. Le cambió la vida. Y tenía una vergüenza espantosa este director porque vendía los periódicos a gente que trabajaba con él. Y cuando se acercó al automóvil a venderle a uno de sus empleados, el empleado no lo reconoció porque no pudo imaginarse que su director estuviera vendiendo periódicos en la calle. Se entra en pleno en la magia, en el misterio. Cuando te sales de ti mismo, aparece un personaje otro, no eres tú. Y es una maravilla. Descubres nuevas energías en ti. El sentido del humor también parece ser muy importante en tu método psicoterapéutico. Tú pones continuamente en tela de juicio tus propias enseñanzas, incluso en el momento de la sanación, ¿no? Cierto. Wittgenstein, el gran filósofo del siglo XX, dijo, el saber y la risa se confunden. Es decir, el que no tenga sentido del humor no puede ser terapeuta. Freud fue uno de los primeros en ver la risa, escribió un libro sobre la risa. Y los psicoanalistas que lo siguieron lo ocultaron durante años, que Freud se había ocupado de los chistes. Pero es muy importante, la risa es una descarga de la racionalidad formidable.
Vamos con uno de los núcleos de tu doctrina, Alejandro. Tú siempre te has negado a predecir el futuro y de hecho no utilizas el tarot en absoluto para eso, para adivinar el futuro. Y dices que cuando tú te imaginas el futuro, lo modificas o lo creas. Y ahí entra el problema del libre albedrío, el problema de la programación. Mucha gente tiene un guión de vida inconsciente y a eso se deben sus problemas, ¿no? No solo eso, sus muertes también. Tú le preguntas a una persona, ¿cuándo te vas a morir? ¿A qué edad? Y hay personas que dicen a 40, a 60. Mi padre me dijo a los 86. Le dije, ¿y por qué? Porque mi madre se murió a los 86. Ah, bueno, él tenía un Edipo espantoso. Entonces le dije, te voy a desprogramar para que no te mueras a los 86, una programación cerebral. Se murió a los 100. Le alargué la vida. Tenemos programaciones. Mi mamá tuvo su primer hijo cuando tenía 17. Yo a los 17 iba a tener mi primer hijo. Mi mamá tuvo su primer hijo a los 40. Ah, me queda tiempo, tengo 30, todavía me queda tiempo. Es decir, nos programamos imitando familiares, imitando cosas así. Nos programamos muchas cosas. Yo soy una vidente y te digo, querido amigo Dragó, ten cuidado porque mañana te vas a quebrar una pierna. Si tú me crees un poquito, te la quiebras y yo tengo un cliente. Bueno, y eso es también lo que sucede, por ejemplo, lo dices en el libro, con los enfermos de cáncer. Se les programa. Ah, sí, Entran en una especie de tubo, ¿no?, cuando empiezan a tratarse con los métodos convencionales, claro, en lo cual ya todo está programado y prácticamente se les condena a la enfermedad. No solo eso, una médica que estudiaba el cáncer declaró y en un libro que yo leí, creo que lo tengo ahí en Psicomagia, que muchos jóvenes mueren a los 33 años de familias católicas de un cáncer, porque imitan la muerte de Cristo. Entonces las enfermedades pueden ser también metafóricas sociales. Tú a estas alturas de tu vida, ¿crees que estás completamente desprogramado o te quedan programaciones? Creo que ¿sabes por qué te digo estoy programado? Porque estoy nervioso ahora contestando. ¿Sabes por qué estoy nervioso? Porque me has echado a la arena. Estoy esperando a estas dos personas que me vas a presentar y digo, ¿por qué me metí en esto? Ahora pienso en una fábula zen que dice, si estás en un mástil y llegas hasta arriba y no puedes bajar, ¿a dónde vas? Y el zen te dice, doy un paso en el vacío. Entonces hoy me vas a hacer dar un paso en el vacío, yo no sé qué va a pasar. Así que te contesto más o menos, Estoy programado, Tú no deberías tener miedo. Alejandro, hubiera sido mejor que no te hubiera dicho nada, que te hubieras soltado estas dos personas que mejor porque ahora no tendría miedo. En mi programa de que no vas a poder, no estaría funcionando. Bueno, pues a partir de ahora nunca te voy a decir nada de lo que vamos a hacer. La sorpresa. La sorpresa. ¿Qué es? Tú y yo solo habremos sido recuerdos, nunca realidad. Algo nos está soñando. Entrégate a la ilusión. Vive. Se lo está tragando todo. Todo lo que vas a hacer ya lo eres. Lo que buscas ya está en ti. Alégrate de tus sufrimientos. Gracias a ellos llegarás a mí. Fantastic stuff, right? So, now, more details on Ant-Man moving into the Batman vs. Superman old release date. Marvel has taken the opportunity and is reportedly moving Ant-Man release date up 2 weeks from July 31st to July 17th, 2015. Warner Brothers recently decided to delay their highly anticipated superhero movie, Batman vs. Superman, to a date that Marvel Studios had previously announced, an untitled Marvel project, May 6th, 2016, which many believe is Doctor Strange. Now, Edgar Wright's upcoming film will face off against Warner's Pan, which last month was moved to fill the Superman-Batman old date. Wow, it's all getting so confusing. Anyway, check out our Facebook page, Film Is Now, and like us to make sure you keep updated. Ciao.
Bien, pues lo que vimos fue una breve entrevista con Alejandro Jodorowsky, que nos habla de la psicomagia, y también, pues bueno, el tráiler del libro y película La danza de la realidad, que pues bueno, con esto cerramos el tema de Alejandro Jodorowsky y volvemos a recomendar pues todas los libros que puedan conseguir de este autor, que pues bueno, tenemos todo aquí en Librería Chilámbala. Bueno, pues ahora pasando a otro tema, quiero hablarles de la autora Patricia Cori. Patricia Cori, pues está considerada como una de las personas, de las nuevas personas que han sido de alguna forma canalizadas o contactadas, ¿sí? No se sabe si es por alguna entidad, por extraterrestres o por algo así. Ella, pues bueno, ha sido clarividente por toda su vida, ¿sí? Ha trabajado como senadora y dice ella que centra su atención en liberar bloqueos de energía y formas de pensamiento negativo. Esto lo hace por medio de cristales, así como también de color y del sonido. Bueno, pues tenemos en la portada para ustedes, nuestros amigos que nos ven a través del portal www.sancristv.com, ¿sí? El libro de Patricia Cori, Más allá de la Matrix. Dice, ahora en el inicio del siglo XXI estamos experimentando un renacimiento semejante al que se vivió hace 6 siglos. Estamos surgiendo de una época de cierta obscuridad y destrucción hacia una en la que la división entre la lógica y la intuición se desdibuja y todo se desprende. Hoy vamos dándonos cuenta de que el tiempo ha llegado y el verdadero cambio está innegablemente en nosotros, de que la sabiduría está cifrada en cada uno de los ámbitos de nuestra vida, en cada una de nuestras células, y de que los polos de la dualidad, ciencia y creencia, están siendo perfeccionadas para llevarnos a comprender nuestra existencia individual y la de un universo vasto e infinito. Más allá de la Matrix nace de un programa de radio en el que Patricia Cori conversa con pensadores de diversas áreas con el fin de despertar nuestra conciencia. Combinando ciencia y espiritualidad, este libro explora algunos de los más excitantes planteamientos sobre nuestro desarrollo humano colectivo, al tiempo que ofrece una sorpresiva imagen optimista sobre el futuro. Al final, este conjunto de conversaciones desafiantes invita al lector a salir del encierro del pensamiento convencional, a rebasar sus propias convicciones y a remontar el vuelo con las águilas hacia la zona del libre pensamiento. Eso es lo que nos dice Patricia Cori en este libro Más allá de la Matrix, ¿sí? Ella, bueno, volviendo un poquito a lo que, a quién es Patricia Cori, ella nació en la Bahía de San Francisco. Ha hecho uso de sus habilidades clarividentes para sanar y desarrollar su trabajo durante toda su vida, dedicada al estudio del misticismo, la filosofía, las antiguas civilizaciones, la curación metafísica, la espiritualidad y los misterios inexplicables. Bueno, pues tenemos otro libro más de Patricia Cori que se llama Donde habitan los faraones. Este es el libro Donde habitan los faraones, también disponible aquí en Librería Chilámbala. Bueno, pues Donde habitan los faraones, Patricia Cori nos cuenta, dice, en la antigüedad existió una civilización llamada Kemet, la madre de todas las civilizaciones, en la que sus habitantes, quienes han logrado grandes avances tecnológicos y espirituales, esculpieron la Esfinge, representación de la Gran Madre, y construyeron grandes pirámides en el territorio que hoy se conoce como Egipto. Muchos siglos después, y luego de recordar una vida pasada en la que sufrió una horrorosa muerte, Patricia Cori decidió explorar la inmortalidad humana y viajó a Egipto, el antiguo y el moderno, donde desenredó la sabiduría esotérica de los faraones. Aprovechando sus poderosas experiencias y sus fuertes intuiciones, Patricia nos lleva a través de su personal y extraordinaria odisea para recuperar parte de sí misma. Y sus descubrimientos nos revelan nuevas perspectivas sobre los misterios egipcios y los eslabones entre esta y otras antiguas civilizaciones como la Atlántida.
Donde habitan los faraones, teje las hebras de la ciencia, la historia y la metafísica para formar un iluminado tapete de descubrimiento personal. Este es un viaje que bien vale la pena, el tiempo y el esfuerzo. Bueno, pues esta es la segunda recomendación de Patricia Cori, donde habitan los faraones. Así que, pues bueno, es una autora que en verdad merece la pena que le echen un vistazo y que vengan aquí a Librería Chilam Balam por estos libros que les recomendamos. Y bueno, pues siguiendo ahora nos vamos y saltamos al tema de la novela, y aquí ya está en portada para nuestros amigos que nos ven a través de www.sancristv.com este libro de John Boyne. John Boyne es un escritor irlandés, ¿sí? Nacido en Dublín, se formó en el Trinity College y en la Universidad de East Anglia, en Norwich, Inglaterra. Autor de varias novelas, entre las cuales destaca The Boy in the Striped Pyjamas, o sea, el niño con la pijama a rayas, siendo esta última un éxito en todos los países en los que se publicó. Pero ahora les vamos a hablar de Quédense en la trinchera y luego corran, ¿sí? Quédense en la trinchera y luego corran. Esto se trata y se remonta al 28 de julio de 1914, donde Alfie Summerfield cumplía 5 años. Mismo día en que estallaba la Primera Guerra Mundial. Pasando 4 años, Alfie conoce todos los sinsabores de esta guerra interminable, vecinos que desaparecen, la tristeza y el cansancio reflejados en el rostro de su madre, los periódicos dando cuenta diaria de los fallecidos en la contienda, y sobre todo la angustia, la terrible angustia por no tener noticias de su padre. Al principio llegaban animadas cartas desde el frente, con el tiempo fueron volviéndose sombrías y torturadas. Desde hace 1 año y medio, ni una sola línea. Por eso, el día que Alfie descubra de una forma absolutamente casual dónde está su padre, decidirá ir a buscarlo, cueste lo que cueste. Pues bien, de esto se trata este libro de John Boyle, Quédense en la trinchera y luego corran. Muy recomendable también, disponible aquí en Librería Chilam Balam. Bueno, pues vamos a ver un pequeño video, un tráiler de este libro, Quédense en la trinchera y luego corran. Regresamos. Querido papá, hace mucho tiempo que llegó tu última carta. Sé que estás muy ocupado peleando en la guerra, pero te extraño. Mamá consiguió trabajo de enfermera y trabaja tantas horas al día que estoy solo casi todo el tiempo. Yo trabajo limpiando zapatos en la estación de King Cross. Mamá no lo sabe. Por favor, no le digas. Henry trabaja repartiendo leche, pero no es bueno con los caballos. Así que también estoy pendiente del señor Asquith. Quisiera que la guerra termine pronto, para que puedas volver a casa y todo vuelva a ser como antes en Dudley Road. Por favor, escribe pronto, Alfie. Bien, pues muy emotiva este tráiler de este libro, Quédense en la trinchera y luego corran, de John Boyle. Bueno, pues ahora voy a hablarles de otro libro que pues bueno, también es muy recomendable, del ganador del premio Pulitzer, que es Edward Wilson, aquí lo tenemos, Cartas a un joven científico. Pues bueno, este nos habla de, voy a leerles la presentación, digamos, de Edward Wilson. Dice: querido amigo, después de medio siglo de enseñar a estudiantes y a jóvenes profesionales de la ciencia, he tenido el privilegio y la suerte de haber aconsejado a muchos cientos de jóvenes de talento y ambiciosos.
Como resultado, he acumulado un conocimiento profundo, una filosofía en realidad de lo que es necesario saber para tener éxito en el ámbito de la ciencia. Espero que puedas sacar provecho de los pensamientos y relatos que te ofreceré a lo largo de las cartas que siguen. Ante todo y muy importante, te exhorto a permanecer en el camino que has escogido y a seguirlo tan lejos como te sea posible. El mundo te necesita y mucho. Esto dice Edward Wilson. Y Bill Stevens, de New York Times Book Review, dice: quiero expresar mi agradecimiento, gracias por recordarme a mí y a otros miles por qué nos convertimos en científicos. Edward Wilson, 1929, es uno de los biólogos y naturalistas más importantes del mundo. Su especialidad es la mirmecología, el estudio de las hormigas. Ganador en 2 ocasiones del premio Pulitzer de no ficción, se le conoce por su papel como padre de la sociobiología y su defensa del ambiente. También es catedrático emérito de la Universidad de Harvard. Así que, pues bueno, si quieren ver de esta colección de cartas a jóvenes científicos, cartas a un joven científico de Edward Wilson, pues aquí está este libro que ya está disponible aquí en librería Chilam Balam. Bueno, ahora hay otro libro que a mí también me interesa mucho, porque pues bueno, yo creo que siempre debemos de estar tratando de pues organizar, optimizar nuestro pensamiento, nuestra mente. Y aquí Daniel Kahneman, que es Premio Nobel de Economía, nos presenta este libro, Pensar rápido, pensar despacio. Ya está la portada aquí en la pantalla, para los que nos ven por televisión, sancristv.com, ¿sí? Y pues bueno, este libro nos dice Daniel Kahneman, quien es uno de los pensadores más importantes del mundo, quien ha recibido Premio Nobel de Economía, como dijimos, por su trabajo pionero en psicología sobre el modelo racional de la toma de decisiones. Sus ideas han tenido una profunda influencia en campos tan diversos como la economía, la medicina o la política. En este libro, Pensar rápido, pensar despacio, un éxito internacional, Kahneman presenta por primera vez su revolucionaria perspectiva del cerebro y explica los 2 sistemas que modelan cómo pensamos. El sistema 1 es rápido, intuitivo y emocional, mientras que el sistema 2 es más lento, deliberativo y lógico. El impacto de la aversión a la pérdida y el exceso de confianza en las estrategias empresariales, la dificultad de predecir lo que nos hará felices en el futuro o en el profundo efecto de los sesgos cognitivos sobre todo lo que hacemos, solo puede comprenderse si entendemos el funcionamiento conjunto de los 2 sistemas a la hora de formular nuestros juicios y decisiones. Al implicar al lector en una animada reflexión sobre cómo pensamos, Kahneman consigue revelar cuándo debemos confiar en nuestras intuiciones y cuándo no, y de qué modo podemos aprovechar los beneficios del pensamiento lento. Además, ofrece enseñanzas prácticas e iluminadoras sobre cómo se adoptan decisiones en la vida profesional o personal, y sobre cómo podemos usar distintas técnicas para protegernos de los fallos mentales que nos crean problemas. Pensar rápido, pensar despacio, cambiará para siempre nuestra manera de pensar sobre cómo pensamos. Pues muy interesante, la verdad, este concepto me interesó en lo personal mucho. Y pues bueno, si tienen alguna duda al respecto, pues vamos a aclararlas con esta entrevista al autor de este libro, Pensar rápido, pensar despacio, Daniel Kahneman. Vamos a escucharlo y regresamos. Estamos en vivo desde las instalaciones de librería Chilam Balam, General Utrilla número 3, en el centro de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Regresamos. Realmente no podemos tomar decisiones sin la intuición. El sistema 1, el pensamiento rápido, es muy activo y está en toda parte y forma parte de la toma de decisiones. El sistema 2, por decisiones financieras, es necesario porque vivimos en un mundo que es irregular,
Y es imposible o muy difícil adquirir un conocimiento profundo y real en el mundo financiero, y por tanto el sistema 2 es necesario, y hay que pensar de una forma más lenta en ese ámbito, yo creo. No en todos los ámbitos, evidentemente, pero en el campo financiero yo creo que reducir un poco la velocidad es una buena cosa. El principio fundamental y general, yo creo que es que la gente tiene que estar convencida de que no va a pasar nada, que las cosas van a ir bien, y los mercados tienen que estar convencidos de esto, y los gobiernos actuales es evidente que tienen que afrontar a los expertos financieros que están apostando en contra del euro, y por consiguiente hay que dar una respuesta que convenza a esta gente y no a la población, que convenza a estas personas de que apostar contra el euro es una mala idea. ¿Y qué hay que hacer para conseguir esto? Pues no lo sé, pero desde luego hay que hacer otras cosas o más de lo que se ha hecho hasta el momento. Bien, pues esto es lo que nos dice Daniel Kahneman. Y pues bueno, les voy a hablar un poquito más acerca de Daniel Kahneman, ya que es un personaje muy, muy interesante. Y pues alguien que ha aportado nuevos conceptos, ¿no? Nuevos conceptos inclusive a la psicología. Ahí tenemos en pantalla una foto de Daniel Kahneman. Bueno, él es psicólogo de nacionalidades estadounidense e israelí. Nació en Tel Aviv en 1934. En 2002, conjuntamente con Bernard Smith, le fue concedido el Premio Nobel de Economía por haber integrado aspectos de la investigación psicológica en la ciencia económica, especialmente en lo que respecta al juicio humano y la toma de decisiones bajo incertidumbre. Es llamativo que Kahneman ganara el Premio Nobel de Economía siendo psicólogo de profesión, aunque erróneamente en algunas fuentes se le cita como economista. La principal contribución de Kahneman a la ciencia económica consiste en el desarrollo, junto a Amos Tversky, de la denominada teoría de las perspectivas, Prospect Theory, según la cual los individuos toman decisiones en entornos de incertidumbre, que se apartan de los principios básicos de la probabilidad. A este tipo de decisiones le denominan atajos heurísticos. Una de las manifestaciones de los atajos heurísticos es la aversión a la pérdida. De este modo, un individuo prefiere no perder $100 antes que ganar 100, lo cual supone una asimetría en la toma de decisiones. La importancia de las investigaciones de Daniel Kahneman radican en su utilidad para modelar comportamientos no racionales que se apartan de la concepción neoclásica del Homo economicus y se aproximan a la teoría keynesiana y algunas teorías del ciclo económico. Así que, pues bueno, vuelvo a insistir, llévense, conozcan este libro que ya tenía guardado por acá, Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman, disponible aquí en librería Chilambalam. Bueno, pues pasando a otro tema, ahora les voy a recomendar este libro que se llama Aprendizaje Socioemocional. Programa base, bienestar y aprendizaje socioemocional como estrategia de desarrollo en el contexto escolar. Bueno, pues este libro es de varios autores, de Neva Milicic, Lidia Alcalay, Christian Berger y Alejandra Torretti. Aprendizaje socioemocional es decisivo en el desarrollo integral de los niños y en la buena convivencia escolar. Nos dice la breve reseña de este libro: en las últimas décadas, diversas investigaciones han señalado la importancia del aprendizaje socioemocional en la esfera afectiva, el rendimiento académico y el bienestar general de los niños y adolescentes.
Su aplicación como una dimensión central de la experiencia escolar puede enfocarse por una parte en el desarrollo de competencias socioemocionales y por otra en los vínculos que niños y jóvenes establecen entre ellos, con adultos significativos y con las instituciones. Desde esta perspectiva, el rol de los profesores es central. Sin embargo, existe evidencia de la insuficiente formación docente en estos temas y de la ausencia de herramientas para su implementación escolar. Este libro, Aprendizaje Socioemocional, es una guía para que los docentes incorporen el aprendizaje socioemocional a su plan de estudios y contribuyan a la formación integral de sus alumnos. Además de desarrollar el tema de las emociones como una experiencia humana central, presentar sus bases conceptuales y discutir la formación docente en torno a esta dimensión del aprendizaje, los autores entregan un programa completo para tercero y cuarto años de primaria, que constituyen una etapa importante en la construcción de la identidad y el establecimiento de vínculos con otros. Así que, pues bueno, esto es orientado a maestros y padres de familia para que adopten este modelo de aprendizaje socioemocional muy interesante que nos promueven estos autores, nos proponen Neva Milicic, Lidia Alcalá, Christian Berger y Alejandra Torretti. Aprendizaje socioemocional, se los recomendamos. Bueno, pues ahora ya vamos a entrar en otros temas, pues ya digamos más políticos, ¿sí? Pero pues que no dejan de ser muy interesantes, ¿sí? Muy interesantes. Voy a iniciar con un libro que pues en verdad merece la pena que lo tengan, ¿sí? Este libro, aquí está, es El Evangelio Social del Obispo Raúl Vera. Raúl Vera, pues está, digamos, de moda en los comentarios, en las noticias, y pues bueno, ¿quién es José Raúl Vera López? José Raúl Vera López es un fraile dominico y obispo mexicano y desde el año 2000 está frente de la diócesis de Saltillo, aunque él es nacido en Acámbaro, Guanajuato. Se graduó como ingeniero químico en la Universidad Nacional Autónoma de México e inició su formación religiosa en 1968 en el noviciado de la Orden de Predicadores, Padres Dominicos de León, Guanajuato. Ocupó diversos cargos dentro de la provincia dominica de México, la provincia Santiago, fue maestro de novicios, miembro del Consejo Provincial, etcétera. El 30 de diciembre del 99 fue nombrado obispo de Saltillo por el Papa Juan Pablo II y tomó posesión de la diócesis. En su labor pastoral destaca su defensa a los derechos humanos, el apoyo de las reivindicaciones de mejora laboral de los mineros y demás trabajadores de la región, la ayuda a los inmigrantes mediante el proyecto Frontera con Justicia, la lucha contra la discriminación que padecen los homosexuales y la creación del Centro Diocesano para los Derechos Humanos, Fray Juan de Larios. También brinda ayuda a los familiares de personas desaparecidas de manera forzada en Coahuila, quienes integran las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, FUNDEC. Bueno, pues este libro que ahora tenemos en pantalla, El Evangelio Social del Obispo Raúl Vera, pues bueno, incluye conversaciones con Bernardo Barranco y prólogo de Javier Sicilia. Les voy a leer lo que dice Javier Sicilia acerca de este libro. La crítica de don Raúl al Estado mexicano es profunda, devastadora y propositiva, hasta el grado de plantear un nuevo constituyente y su manera de articularse. No es lo menos su crítica a la institución clerical y sus connivencias con ese Estado y sus corrupciones. Pues sí, esto nos comenta Javier Sicilia del obispo Raúl Vera, que es pues ahora sí que un ejemplo y pues es muy de una forma de pensar muy revolucionaria, podría decirse, para ser un obispo, una persona, un sacerdote de la Iglesia. El obispo Raúl Vera es el pastor de los derechos humanos. Su nombre empezó a resonar al lado del obispo Samuel Ruiz en la diócesis de San Cristóbal de las Casas. A partir de entonces ha desarrollado un apostolado de denuncias, explotación de los indígenas, violencia contra los migrantes, víctimas de pasta de conchos, discriminación homosexual, ecocidios, entre muchas otras, por lo que ha sido objeto de ataques provenientes de la misma Iglesia.
de la clase empresarial y del gobierno. Al mismo tiempo, es un personaje reconocido en la vida social de México y en el ámbito internacional, de tal modo que en octubre de 2013 su nombre estuvo en la terna finalista del Premio Nobel de la Paz. En este luminoso libro de conversaciones con Bernardo Barranco, el gran experto mexicano en religión, el obispo de los pobres habla sobre su vida, las causas sociales que ha asumido y la crisis que enfrenta la Iglesia Católica. Muchas veces don Raúl expone los hechos como han ido ocurriendo, la guerra contra el narco, la irrupción de las víctimas de esa guerra, la visita de Benedicto XVI a México y su renuncia, los comicios presidenciales de 2012, la elección del Papa Francisco y las expectativas que ella abre. Así, su interlocutor siempre recibe respuestas lúcidas, precisas, comprometidas, en las que se fija con toda claridad una posición a favor de los ciudadanos más vulnerables. En suma, se trata de un diálogo profundo e imprescindible sobre la construcción espiritual de un hombre y su accionar en el mundo. Pues bueno, esto es lo que nos dice la reseña de este interesante libro, ¿sí? Que pues bueno, ya vieron, trata de diversos temas. Vamos a escuchar, vamos a ver, para quienes nos ven por televisión, una entrevista precisamente de la presentación del obispo Raúl Vera de este libro, El Evangelio Social del obispo Raúl Vera, muy recomendable. Estamos en vivo desde Librería Chilambalam. Recuerden, si llegaste tarde a este programa, puedes consultarlo y queda permanentemente grabado en las redes sociales, en la página de Facebook de Librería Chilambalam, en la página de Facebook de San Cris TV y en nuestro portal principal www.sancristv.com. Vamos a ver la entrevista y escucharla, regresamos. Este martes 4 de marzo, Raúl Vera y Bernardo Barranco presentaron el libro El Evangelio Social del obispo Raúl Vera, que recopila mediante conversaciones una parte biográfica del cura, así como sus perspectivas sobre temas como el aspecto espiritual, pederastia, elecciones políticas, la violencia durante el sexenio pasado y la postura del Papa Francisco. En Raúl Vera se abrevan, digamos, dos grandes movimientos, uno en el ámbito secular, y otro en el ámbito religioso. En el ámbito secular, movimiento de protesta universitario que va a marcar la vida política de este país. El país es diferente después del 68. Y dos, las reformas conciliares de los años 60. Igualmente, para bien y para mal, la Iglesia ya no va a ser la misma después del Concilio Vaticano II. Cuando Bernardo Barranco me propone este proceso, este trabajo, en donde participando en un diálogo con él, en conversaciones con él, pues él quiere, vamos a decir, presentar después en un libro, pues las raíces de mi ser humano, mi persona, que es lo que se refleja en los primeros capítulos, pero también de mi, digamos, de mi modo de pensar y mi modo de actuar. Yo veía ante mí la grabadora de Bernardo, así la veía, como ve el micrófono, y dije, pero ahora no voy a tener las bocinas dentro de un templo, ahora esto va a ser un libro que va a ir para allá y para allá y para allá, o va a venir para allá y para acá. Entonces, pero acepté con toda humildad y con toda seriedad. Y tanto era la seriedad que no eran cortos nuestros diálogos. Por eso tardamos entre una y otra cosa, pues yo creo que por lo menos año y medio. Pero los diálogos tardamos, o sea, no era una cosa así de un momento a otro, no era una cosa rápida. Eso es una cosa que yo quería decir, pero también la otra cosa de la que yo estoy convencido, y que yo soy un fraile predicador, y el Evangelio tiene en sí una energía muy grande, que ya abre conciencias. Entonces,
la búsqueda de abrir conciencias es una pasión. Y al abrirse las conciencias, se abren perspectivas diferentes. Y esas perspectivas diferentes llevan a construir la historia de manera diferente. Entonces, para mí, ser parte de la iglesia es también ayudar a la iglesia. También en este texto yo pensaba mucho, no solo pensaba en la sociedad, pensé mucho en la iglesia y personas de la iglesia. ¿Cómo elegir a un personaje, o más bien, cómo no elegir a un personaje como Raúl Vera, que 2 veces ha sido candidato a Premio Nobel de la Paz, que ha estado en la terna, que ha tenido grandes reconocimientos en el exterior, que ha tenido toda una trayectoria que, como decía al principio, marca o deja huella en el ámbito secular, entre los intelectuales, entre la gente de derechos humanos, entre organizaciones de la sociedad civil, ¿no?, etcétera, que es una voz que es muy escuchada en el ámbito secular y que hasta hace poco estaba siendo, si no silenciada, pero sí como desentonaba en el ámbito de los obispos. Y que ahora con este Papa, el planteamiento es al revés. La voz de Vera tiene mucha fuerza. Pero el libro no está hecho a partir de Francisco de hace un año, como decía, está hecho antes. Es un libro que está hecho entre la crisis de Benedicto XVI y el advenimiento de Francisco, pero también a nivel político entre el fin del mandato de Felipe Calderón, con todo el tema de la violencia, y el inicio de Enrique Peña Nieto, con el tema de derechos humanos toca. Es un tema importante la pederastia. Creo que la Iglesia Católica ha perdido mucha credibilidad. ¿Y por qué ha perdido credibilidad? Porque el tema de la pederastia está presente en todos los sectores, ¿no? Entre los militares, las escuelas, las familias, los padres de familia son los principales pederastas. Pero ¿por qué la sociedad y la opinión pública tiene una particular sensibilidad cuando un clérigo comete este tipo de atrocidad y de abuso frente a un menor? Porque contradice la esencia y la identidad del clérigo. Porque el sacerdote, fundamentalmente, y la iglesia trabajan con valores, con ética. Y por supuesto, al cometer ese tipo de atropellos, ese tipo de crímenes, se desmorona toda la figura que representa a un sacerdote, que trabaja no solamente con valores y con ética, sino trabaja con un compromiso ante Dios. Compromiso es una palabra muy hermosa. Promiso viene de promesa, tener una promesa. Un sacerdote que comete un abuso falta a la promesa, a una promesa divina. Por lo tanto, entonces la sociedad, los medios, siempre hemos sido muy críticos frente a este tema. Yo lo que puedo decir en el caso de don Raúl, he estado muy atento al debate que ha habido aquí en el Saltillo. Y es, don Raúl, desde mucho tiempo atrás, no solamente ha sido muy crítico frente al tema, sino que en algún momento incomodó a muchos obispos con su posición. Él hizo una introducción a un libro de San Juana Martínez, en donde él hace una serie de reclamos en la atmósfera de Marcial Maciel y sobre todo muchos encubridores. Y eso le llevó a que tuviera un sacudimiento por parte de la alta jerarquía, que en aquel entonces eran temas que no se tocaban. Y Raúl Vera se atrevió a entrarlo, a meterse. Estoy hablando de este libro fue escrito hace unos 8 o 9 años, ¿no? Entonces, yo en ese sentido creo que Raúl Vera es un personaje que está, sobre todo en términos de los derechos humanos, está con los mineros, está con los indígenas, está con las mujeres, está con las minorías sexuales, etcétera. Por supuesto, yo, digamos, de congruencia sería que él está en contra de este tipo de abusos, y es una voz desde adentro frente al tema de la pederastia. Yo creo que en ese sentido el tema que se ha planteado acá es un tema que debe ser dimensionado probablemente de otra manera, ¿no? Y es el tener
la confianza a un personaje que no de ayer o de antier, sino desde hace más de 10 años, ha tenido una actitud de reproche y de crítica al conjunto del episcopado por temas no solamente de abuso, sino sobre todo el tema de encubrimiento. Bien, pues esta fue la presentación de este interesante libro, el Evangelio del obispo Raúl Vera. Bueno, pues ya estamos llegando al final de este programa y por último quiero recomendarles este libro, Neoporfirismo, del, bueno, pues ya ampliamente conocido Andrés Manuel López Obrador. Ahí lo tenemos en portada. Y Andrés Manuel López Obrador nos dice: conocer el pasado para entender y transformar el presente es la divisa de neoporfirismo. Hoy como ayer, escrita por uno de los políticos más destacados de nuestro país, esta obra no pretende dar lecciones de historia a las nuevas generaciones, sino enfatizar las enseñanzas políticas del pasado que siguen influyendo en el México de hoy. En este libro, escrito al mismo tiempo con el rigor y la agudeza del historiador, así como el ímpetu y la visión del político, Andrés Manuel López Obrador llega a la conclusión de que el neoliberalismo en México está marcado por los rasgos autoritarios y elitistas del porfiriato que permanecen hasta nuestros días. Dice Andrés Manuel: hoy como ayer existe una república simulada y un Estado que solo funciona para garantizar la acumulación de las riquezas en pocas manos, sin ocuparse del bienestar general. Hoy, como en el porfiriato, las tierras, las aguas, los bosques, las minas, los ferrocarriles, el petróleo, la electricidad y otros bienes colectivos se han entregado a particulares, nacionales y extranjeros. México es un país sin democracia, con corrupción, desigualdad y opulencia. Pues bien, esto es lo que nos dice Andrés Manuel López Obrador en este libro Neoporfirismo. Vamos a terminar con una entrevista y una presentación precisamente de este libro que ya está disponible aquí en Librería Chilambalam para que tengan más idea de lo que se trata y pues bueno, nos visiten y vengan por él. Agradezco mucho a Librería Chilambalam por este espacio que nos brinda todos los jueves y a su anfitrión, el señor Gerardo Ranú. Gracias, Gerardo, por permitirnos y compartir con nosotros y con todo este amplio público que tenemos recomendaciones de interesantes libros. Librería Chilambalam se encuentra en la Avenida General Utrilla número 3, en el centro de San Cristóbal de las Casas. Visítenos y también, pues bueno, está el sitio web www.libreriachilambalam.com. Muchas gracias. Yo soy Gamey García Varela, agradezco a la 100.5 FM, Radio Bonampak, allá en Tuxtla Gutiérrez. Gracias y saludos a nuestros amigos allá en Tuxtla que siempre nos escuchan y que pues siempre recibimos buenos comentarios de pues todas las reseñas de estos libros que compartimos. También agradecemos aquí a la 99.1 Frecuencia Libre Radio Ciudadana y a la 100.7 FM la Radio de Radios. Recuerden, en www.sancristv.com queda permanentemente grabado este programa por si se perdieron una parte. Así que pues bueno, tienen aquí la oportunidad de ver este y todos los demás programas que están disponibles ahí. Bien, pues vamos a terminar con esta entrevista del libro Neoporfirismo y pues hasta mañana con más arte y cultura en Conversando. Buenas tardes. Pues bien, Andrés Manuel, gracias por la visita y la idea es que nos presentes de una manera bien sucinta la idea o las ideas principales del último libro que has publicado, que es este donde haces una reflexión sobre el porfiriato. Bueno, es el análisis de 3 largos periodos y muy importantes. El porfiriato,
34 años, que tiene como característica la privatización, la entrega de bienes del pueblo y de la nación a particulares, con la idea de que si se lograba el crecimiento económico iba a haber paz y tranquilidad y sobre todo justicia. Eso fracasó, eso dio pie a la Revolución Mexicana. Tan no funcionó que desembocó en la Revolución Mexicana. Luego, el otro gran periodo es el periodo posrevolucionario. Los gobernantes que surgen de la Revolución, se avanza en el terreno social, no en el terreno democrático. También se avanza en cuanto a la recuperación de bienes que Porfirio había entregado a particulares, sobre todo a extranjeros. Son muy corruptos los gobernantes posrevolucionarios, pero entregan la tierra, garantizan mejores condiciones de trabajo, sobre todo recuperan las riquezas que Porfirio había entregado a extranjeros, las minas, el petróleo. Y el tercer periodo, pues, es el periodo neoliberal, que yo le llamo neoporfirismo, porque es el regreso al primer periodo. En esencia, la política actual es una copia, es una calca de lo que fue el porfiriato, sobre todo en materia económica, con matices. Por ejemplo, ahora es más descarada la corrupción que en el porfiriato. ¿Y que en la posrevolución? Y desde luego, no era niño de pecho Obregón en comparación con Salinas. O sea, para decirlo rápido, ahora el Estado, tú hiciste una observación cuando presentaste el libro, buena, el Estado está hecho para la corrupción, Estado actual. Los gobernantes por revolución no se habían atrevido, ¿sí?, a entregar las tierras, ni a entregar el petróleo, ni a entregar las minas. Al contrario, recuperaron lo que Porfirio había entregado, repito, a extranjeros. Entonces, una característica del actual periodo es la corrupción, y a diferencia del porfiriato, no hay crecimiento económico, porque en aquel entonces hubo progreso, no hubo justicia, y se puede alegar que progreso sin justicia es retroceso. Pero ahora no ha habido ni siquiera, porque prevalece esta idea, ¿no? El caso de Madero es distinto. Además de que me identifico con el personaje, lo reivindico de la izquierda, porque la izquierda lo ha tratado muy mal. Así es. Sí, porque tampoco lo conoce, ¿sí? Pero no ha habido en la historia de México un demócrata tan auténtico, cabal, como Madero. Y el caso de Zapata, pues es algo también excepcional. Una de las cosas que lamento y que comento en el libro es cómo no se pudieron poner de acuerdo Madero y Zapata. ¿Qué se hubiese resuelto? Y dejas a Villa un poco... No me meto mucho con Villa, no trato mucho a Villa, porque no, pues no alcanza, ¿no?, del todo. Está también ya Villa muy... Bueno, todos los personas están bien, bastantes estudiados. Andrés Manuel, las cápsulas son pequeñas y ya tenemos que ir al auditorio para la presentación. Conversando. Un espacio alternativo para la libre difusión del arte y la cultura.
con Gamay García Varela. Conversando. Conversando.